Generación ansiosa es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Bueno, y quise ponerle el término generación porque este cuadro de la ansiedad, la depresión, ha venido a convertirse en un patrón dentro de los hogares, dentro de la familia boliviana. Y para ello hemos invitado al doctor Guillermo Rivera. Él es psicólogo y experto en esta materia para que pueda advertirnos algunos criterios que nos ayuden a encarar de la mejor manera el problema de la ansiedad. Doctor, gracias por estar en el programa. Quisiéramos, a modo de introducción, que usted nos pueda ayudar a entender lo que es la ansiedad y por qué el aumento de las tasas en el tema de la ansiedad, la depresión. Gracias, Apóstol, por la invitación a hablar de temas tan importantes y que son un desafío para nuestra generación. Como psiquiatra, como psicoterapeuta, bueno, soy testigo de primera línea de todos estos cambios que están aconteciendo y parecen ser múltiples los factores. Por un lado, tenemos una sociedad que ha cambiado muy rápidamente. La globalización, el impacto de la tecnología hacen que este mundo sea casi irreconocible para las generaciones anteriores. Por otro lado, los medios, como por ejemplo los social media, hacen que los jóvenes se comparen, los jóvenes vean que sus vidas de pronto no encajan en algunos estándares que son adornados en perfiles de Instagramers, TikTokers, YouTubers, que parece que tuvieran una vida fabulosa, ¿no? Entonces se comparan, se sienten mal y no logran lidiar con esa presión. Cosa que no necesariamente es la realidad, ¿no? En realidad no es la realidad, ¿no? Claro. Porque están para eso, están para el consumo. Claro. Es que se ha desdibujado, ¿no?, la diferencia entre realidad y fantasía. Cuando usted y yo éramos niños y veíamos la televisión, estábamos conscientes que eso era una película, que eso era pues algo creado para el espectáculo. Pero hoy, donde casi todo el mundo transmite, dice, su vida en streaming, ¿no? Y en realidad no es eso, no es la vida Entonces real. Estamos hablando de una percepción totalmente distorsionada que tienen las personas, especialmente los jóvenes, usted decía, frente a una realidad consumista que les vende el ideal de persona, y a eso debe sumarse, ¿no?, el tema del rechazo, la presión de grupo, el bullying, la crisis dentro de la familia, ese vacío existencial, como usted decía, son diferentes factores. Ahora, ¿cómo podemos nosotros calificar lo que es una ansiedad normal, fruto, digamos, de la realidad que vivimos hoy en día, y lo que viene a ser una ansiedad patológica ya? Bueno, la ansiedad normal es importante, es necesaria en caso de estrés grave, agudo, ¿no? Nos permite motivarnos, nos permite prepararnos ante una situación dada, y uno la diferencia porque hay un motivo y porque es corta, además es proporcional. La ansiedad patológica suele ser persistente, suele ser desproporcionada y puede o no haber motivos, pero no justifican del todo esta experiencia. Y por sobre todas las cosas, a diferencia de la ansiedad normal, que nos motivaría, imaginemos un examen, me he estresado, gracias a eso he estudiado y no he salido, la ansiedad patológica genera disfunción, no nos permite cumplir nuestro propósito. ¿Y cuáles serían los síntomas o los patrones de pensamiento que podemos detectar, por decir, en el hijo, la hija, de repente la esposa, el marido? ¿Qué patrones podemos detectar en esta ansiedad patológica que muchas veces está vigente y el miembro de la familia no sabe cómo manejarlo? Tal cual, es cierto. Uno desde fuera trata de hacerse una idea y le es muy difícil comprender qué está pasando. Entonces, cuando uno tiene una preocupación por un ser querido, es importante acercarse y tener una comunicación abierta, empática, sincera, pero sobre todo es muy, muy importante escuchar sin juzgar. Es muy difícil para nosotros los padres cuando empiezan a hablar los hijos, pero si eso no es nada, o en mis tiempos hubieses estado muchísimo peor, ¿no? Eso ya es juzgar. Sé fuerte, no seas débil, ¿no? Ponle ánimo. Creo que está fuera de lugar. Y yo entiendo, digamos, porque creo que a todos nos ha pasado que muchas veces asociamos lo que le está pasando a un miembro de la familia a partir de nuestra propia experiencia. Hay personas que nunca han tenido esa ansiedad patológica o una depresión aguda y como que no se explican, no entienden cómo es posible que a una persona le pueda afectar tanto un hecho de la vida real y eso la verdad que es muy peligroso, ¿no? Es muy cierto, pero también, vamos cambiando conforme va cambiando nuestra época. Si viniera en este momento un hombre de las cavernas
y le contamos nuestros problemas, se va a reír, porque los problemas de él eran de vida o muerte. Podía morir hoy porque no había cazado o recolectado los suficientes frutos, o porque una tribu enemiga iba a ocupar la aldea, ¿no? Esos, diría él, son verdaderos problemas. Gracias a Dios, afortunadamente, hemos desarrollado nuestras comunidades donde nuestros problemas quizás son muy poca cosa comparados con los de la generación previa. Pero como somos personas de esta época, pues tenemos una sensibilidad diferente. Así como estos jóvenes son muy hábiles digitalmente y para nosotros puede ser un desafío, también para cuestiones como la presión social, que tal o cual está mostrando su iPhone en el Instagram y esto me está deprimiendo, ¿no? Que nos parecería un disparate versus los problemas que hemos tenido que enfrentar. Entender esto de escuchar sin juzgar permite que expresen sus sentimientos abiertamente. Y tan solo expresar los sentimientos cuando alguien te escucha de forma incondicional es ya parte de la solución, porque has sacado todo esto que traías dentro. Y poca comunicación ahí en los hogares, ¿no? Y ese es otro tema muy importante. Nuestros hogares han cambiado radicalmente en una generación. Padre, madre trabajan, muchas veces no hay nadie en la casa, estos chicos llegan y tienen como único contacto ya ni siquiera la televisión, porque ya ni la ven, ¿no? Sino están en el celular. Y en el celular pues no hay control, puedes ver absolutamente cualquier cosa. Y además recibes un mensaje acrítico, ¿no? Sin ningún tipo de filtro, y como no hay un adulto para explicarte, puedes acabar haciéndote una película del mundo que no corresponde a la realidad y que te va a generar sufrimiento. Entonces, cuando veamos a alguien que tiene ansiedad, primero acerquémonos de forma genuina, sin tratar de dar un discurso ni un sermón, escucharle sin juzgar, ser muy empáticos, ¿no? Permitirle de forma incondicional que exprese sus sentimientos y después de haberle escuchado, reflexionar con esta persona respecto a, primero, que le validas. Entiendo, si para mí fuera el mundo tener un iPhone tal cual, me sentiría muy mal si no lo tuviera. Sin embargo, ¿no? Ahí ya empezamos a meter valores, lo que valoramos como familia, lo que valoramos como personas. También les ayudamos a tener una perspectiva, ¿no? De pronto no tiene ese iPhone tal número, pero sí tiene un padre que le ama, que le quiere, que ha estado ahí, sí tiene una habilidad para jugar fútbol o tocar la guitarra o hacer cuentas en matemáticas, ¿no? Y que es él apreciado por esto o por lo otro, o qué es lo que él realmente aprecia. Lo que aprecio es tener una cosa, tener un iPhone, o lo que aprecio es que los amigos me tomen en cuenta. Si lo que aprecio es que los amigos me tomen en cuenta, bueno, ahí tenemos mucho como adultos de sabiduría de la vida para compartirles qué es lo que a la larga verdaderamente las personas van a valorar, que no van a hacer las cosas materiales. Wow, qué interesante lo que está diciendo, porque los hijos tienen diferentes necesidades espirituales, psicológicas, emocionales, biológicas, etcétera, etcétera. Y creo que nosotros, los padres de familia, somos los indicados para hacer ese trabajo que demanda un poco más de tiempo, que demanda más interés, más empatía y un deseo genuino y profundo de acompañar a nuestros hijos en todas esas etapas de crecimiento donde están viviendo en un entorno social que ya viene a ser un desafío. Me comentaba el doctor extracámara que el tema de la ansiedad es algo con lo que siempre el ser humano ha lidiado, pero después de la pandemia esto se intensificó. Y como que cada uno entró en su mundo y trató de encontrar una respuesta a lo que estaba pasando en el mundo exterior, cosa que muchos no supieron manejar, y esto degeneró en una depresión, en muchos casos suicidios, etcétera, etcétera. Y hasta ahora seguimos viviendo los impactos que dejó la pandemia. Doctor, ¿cómo podemos ayudarle a esa persona que nos está viendo y que muchas veces dicen: ¿por qué la vida tiene que ser tan compleja? Tenían un ideal de vida, van creciendo, dejan de ser niños, se ponen en contacto con otra etapa de su vida y el mundo exterior, que muchas veces es muy cruel, y terminan sufriendo decepciones, impotencia, complejidad a la hora de querer integrar un grupo social, y así sucesivamente. ¿Qué le podríamos decir a ese joven? Hay un grupo en particular que fue muy golpeado durante el COVID psicológicamente, y fueron los niños que pasaron a la pubertad durante la pandemia y tuvieron que estar en la enseñanza online. Hay cosas que se aprenden a determinada edad
y ellos no pudieron desarrollar esas habilidades porque estaban aislados en sus casas, estuvieron en la enseñanza a distancia. Entonces algunos adolescentes, algunos jóvenes en este momento, pues tienen dificultades para tolerar la frustración, tienen dificultades para lidiar con la presión social, tienen problemas para lidiar con la presión académica. Entonces, ¿qué les podemos decir? Bueno, es muy importante que les ayudemos a redescubrir o tal vez recién descubrir su propósito de vida, su motivo de vida. Cuando uno tiene un propósito, tiene un motivo, puede tolerar hasta una guerra, ¿no? Porque hay un guión, hay un argumento, hay un porqué. Muchos de ellos pues están vacíos, ¿no? Muchos de ellos sienten que no saben a qué se van a aferrar o creen que hay un evento que de pronto es muy importante, que en realidad es un espejismo que les lleva a absolutamente nada. Entonces estamos hablando de un problema de expectativa también. Sí, definitivamente. La ansiedad tiene que ver con la expectativa y la depresión tiene que ver con la frustración de que esa expectativa no se produzca, ¿no? Pero la expectativa va a depender mucho de este filtro que haga la cabeza de qué yo valoro, qué aprecio, qué quiero a largo plazo durante mi vida, ¿no? Estamos con el doctor Guillermo Rivera hablando acerca de la ansiedad, un tema preocupante para la familia boliviana, para todos aquellos que nos ven en diferentes países, que por cierto no están ajenos de esta problemática. Doctor, ¿cómo prevenimos en sí la ansiedad? Bien. ¿Cómo tratar este tema? Desde que el mundo es mundo ha habido gente que ha tenido trastornos de ansiedad. Sin embargo, hay cosas que podemos hacer fortaleciendo nuestro estilo de vida. La dieta equilibrada, el sueño que parece nada, pero dormimos mucho menos de lo que dormíamos hace 20 años. Uno de los factores son estos móviles y muchos de nuestros jóvenes duermen muy tarde porque están conectados hasta muy tarde y eso afecta realmente sobre la salud emocional y la salud física. Lo otro es la práctica del ejercicio, que parece pues un cliché. Sin embargo, hay pruebas apabullantes de que mental y físicamente el ejercicio ayuda enormemente a las personas. Si a eso le sumamos construir redes sociales, pero no redes sociales virtuales, sino redes sociales reales, vigorosas, ¿no? Compartir más con la familia, compartir más con los amigos, el poder tener valores en común y también la práctica de la relajación, la práctica de pronto de la terapia, ¿no? Tiene que dejar de ser un tabú, romper ese estigma, así como... Me llama poderosamente la atención, disculpe que lo interrumpa, lo que usted decía sobre la realidad de la vida en sí y la distorsión de la realidad cuando el joven está conectado a las redes y no puede salir de ese mundo y está con un ideal o está sujeto a estímulos o a aceptación de algunos grupos o a rechazos crueles de muchos grupos también, que he escuchado que desde el colegio, digamos, es una guerra continua de términos peyorativos que lastiman, que hieren. Entonces como que están dependiendo aún de un like, si le dieron un like en las redes. ¿Cómo desconectarse de esa realidad distorsionada y retomar la verdadera realidad de la vida? Usted mencionó algo interesante. ¿Cómo trabajar desde la familia, los padres? ¿Cómo pueden poner en la balanza lo que ellos son realmente como seres humanos y lo que ellos están percibiendo como el ideal de persona o de vida que quisieran tener? Se ha hecho complicado el mundo, ¿no? Porque ahora incluso los padres están estudiando porque no es suficiente tener una licenciatura. Entonces hay mucho menos tiempo para la familia. Tienen que trabajar, tienen que estudiar, a veces tienen que tener 2, 3 trabajos. Entonces la cantidad de tiempo es escasa en la que uno puede compartir con su familia. Entonces hay que apuntar a la calidad de tiempo. Y calidad de tiempo no es ver la televisión. Calidad de tiempo es hacer cosas que van generando un ambiente de confianza en la que se empieza a hablar y se puede transmitir los valores que tenemos como familia. Y tiene que ser intencional, ¿no? Tiene que ser intencional y tiene que hacerse con ganas, ¿no? Claro, y va a ser un proceso, ¿no? Porque no es fácil también retomar ese vínculo que se ha dejado de fortalecer. Sí, al principio, si tiene uno hijos adolescentes, no dicen ni pío, no hablan, ¿no? Y hay que soportar ese silencio, pero si uno ha sido perseverante, poco a poco empiezan a soltar la lengua y a compartir
Y ahí nos cuentan, ¿no?, que fulanito le ha dicho tal cosa o cual cosa, o te dicen que solamente están conectados porque tienen miedo del mundo real y que en este mundo virtual, bueno, nadie les dice nada, nadie les hace nada. O también... Eso, perdón, doctor, eso explica por qué muchos adolescentes o jóvenes no quieren ya ir al colegio, no quieren ir a la universidad, no quieren salir de sus casas, como que se sienten amenazados por el entorno. ¿Verdad? Y una de nuestras labores, no solo como padres, sino también como educadores e incluso como adultos, es enseñar habilidades sociales. Porque de otra manera también hemos pasado por situaciones similares. Nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, donde esto siempre ha habido, ¿no? En la adolescencia, en la rivalidad, la competencia o el hacerle acoso escolar a alguien, ¿no? Pero lo resolvíamos de otra manera. O no llegábamos al punto de pronto de que alguien decida suicidarse. Claro que sí. Que es prácticamente algo que estamos viendo en la actualidad, el suicidio ya. Todo el tiempo ocurren las noticias. Estamos enterándonos de chicos que se quitan la vida, se tiran de un edificio. Eso es algo que nos debe llamar la atención. Doctor, qué interesante los criterios vertidos. Creo que es muy importante lo que acaba de decir, que reconstruyamos esa comunicación entre los miembros de la familia. ¿Qué responsabilidad tienen los educadores, las autoridades y aún el gobierno? Que por cierto no deja de ser una influencia muy poderosa. Usted prende el televisor y todo el tiempo es denuncias, corrupción, injusticia, persecución política, no hay diésel. Entonces como que eso también en su momento pesa, ¿no? ¿Qué piensa, doctor? Bueno, entonces, educadores son los guardianes de la salud de nuestros hijos porque comparten más con ellos. Y cuando digo guardianes no digo que ellos se tengan que hacer cargo. Es como el guardián, si se acerca un intruso, avisa al resto de la familia o al resto de la gente que trabaja en esa institución. El profesor debe estar entrenado en temas de salud mental para poder reconocer cuando alguna conducta ya está rayando lo patológico y se debe intervenir tempranamente. Porque esto es muy, muy importante. La atención temprana evita sufrimiento, los costos son menores. Podemos cambiarle la vida a una persona si intervenimos a tiempo, antes de que se convierta en una persona amargada, taciturna y que luego ya de adulto pues haya tomado muchas malas decisiones. ¿Usted cree que existe esta formación permanente, esta capacitación de parte de los educadores? En los últimos años, varios colegios me han contactado y he estado trabajando en temas de concientización sobre temas de salud mental y los veo interesados a los profesores. Creo, y esto saltando lo del gobierno, debe convertirse en una política de Estado. ¡Qué bueno! Los temas de salud mental no son algo raro, no son algo que le pasa solo a la clase media. Sepa que, por ejemplo, los estudios han demostrado que la primera causa de discapacidad en Bolivia es la depresión. La razón por la que no trabajas o trabajas a medias, o porque no estudias o estudias a medias, los trastornos depresivos. Me comentaba esta cámara que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que Bolivia es uno de los países con mayor estadísticas de personas que sufren de ansiedad y de depresión. Bueno, hay un estudio publicado recientemente que muestra los países que más han sido golpeados por la pandemia. En el grupo de países que han tenido más impacto en salud mental está Bolivia. Hay otro estudio de UNICEF que muestra que los adolescentes, las mujercitas, un 15% de menores de 19 años tenían algún trastorno mental antes de la pandemia y un 16% de varones. Después de la pandemia, esto lo informaron en un reporte, pero no se presentó hasta este momento el estudio, también dijeron que se había incrementado inclusive en esta población de menores de edad. Bueno, y este es un tema al que no se le ha hecho seguimiento, porque el trastorno de ansiedad o de depresión no se va a solucionar porque sí, digamos, por casualidad. Se debe hacerle un seguimiento, se debe, como usted decía, tratar con los educadores del colegio, la universidad, que por cierto usted da cátedra en la UCSA, ¿no? Sí, así es. Sí. Y se debe también convertir este tema, qué interesante, en una política pública. Y esto es muy interesante porque los gobernantes deben prestar atención en sí a la salud del ser humano como tal.
Sí, está bien, digamos, dedicar tiempo a ver políticas de sostenimiento social, económicas, etcétera, etcétera, pero ¿qué de la salud de la población? Este debería ser un tema que deberían considerar aquellos líderes que están con interés de poder candidatear a las elecciones 2025. Tomen la bandera de la salud pública. Esto es demasiado importante y valioso porque estamos tratando con vida. Era el doctor Guillermo Rivera hablándonos acerca de la ansiedad, cómo manejarla. Qué tremendo, doctor. Gracias por estar en el programa. Gracias, Realmente valoramos el aporte que ha hecho porque mucha gente la está pasando muy mal y creo que estos consejos de alguna manera dan mucha esperanza y ayudan a que las personas puedan enfrentar la vida de una forma más optimista, más creativa. Gracias, doctor. Le agradezco la invitación. Creo que esto ya es el cambio porque empezamos a hablar de temas que generalmente no se hablan y puede haber gente que se identifica y está dispuesta de pronto a buscar ayuda. Cualquier persona que lo esté viendo y que quiera tener contacto con usted, sea un familiar, un educador, quizás algún emisario del gobierno, alguna dirección donde lo puedan contactar. Sí, bueno, el teléfono personal es 77699796. Cuán importante es que podamos hacernos responsables de nuestra mente, porque la ansiedad es una emoción, pero resultado de una percepción que tengo de la realidad. Qué importante que podamos redireccionar nuestros pensamientos, porque en tu cerebro existen como caminos para que lo entiendas. Miedos, temores, angustias, ansiedades. Y uno de esos caminos es la fe. Cuán importante es redireccionar tu mente hacia Dios, que es la fuente de vida. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. La palabra verdad viene de la palabra verosímil y tiene que ver con lo que es veraz, ¿sí? Con lo que te libera, con lo que verdaderamente tiene que ver con lo que estás viviendo. Y eso de alguna manera tiene que ver con lo que tú percibes en tu entorno. Si tú no ves la realidad desde la verdad, la vas a ver desde la mentira. Es un nivel totalmente distorsionado de realidad. He ahí tu responsabilidad para direccionar tu mente hacia Dios, de donde viene la paz, la seguridad, la confianza, el dominio propio. 2, la importancia de seleccionar los pensamientos que tú quieres tener en ese momento. 3, la capacidad de cuestionar lo que estás pensando. Tú tienes que tener esa capacidad de cuestionar lo que estás pensando y no en sí convertir en una verdad cualquier pensamiento que venga a tu mente, fruto del rechazo, fruto de una crisis, fruto de un problema, fruto de un accidente, fruto de una mala noticia, porque son todas estas noticias externamente las que provocan esa clase de pensamiento y por ende la ansiedad. E internamente, tus miedos, tus temores, tus complejos, tu pobre autoestima. Tienes que cuestionar esos pensamientos. Y cuando cuestionas los pensamientos te das cuenta que algunos no son reales, ¿sí? Son pensamientos que vienen a tu mente. Por eso dice Dios en su palabra, pensad en todo lo bueno. Esa es una elección que yo tomo, de pensar en todo lo bueno. Pero ¿cómo voy a pensar en todo lo bueno si todo lo que me rodea está mal? Todo lo que me rodea me provoca un efecto nocivo. Las personas, las noticias, las circunstancias. Sí, pero es tu responsabilidad el mantener tu salud mental. Pensar en todo lo bueno. Ve la forma de sobrellevar esa realidad y trata en todo momento de reforzar tu estima, tu amor propio, el valor que tú tienes y la capacidad para sobreponerte a esta vida compleja. Pensad en todo lo verdadero, volvemos a lo mismo. Mis pensamientos tienen que estar en contacto con la realidad, ¿sí? Y debo aprender a interpretar la realidad, las personas, el trasfondo, la problemática que vivo. Y dentro de ese escenario, asumir la responsabilidad de ser optimista, de ser una persona de fe, de seguir adelante, de no escuchar la voz de la crítica, los cuestionamientos. Pensad en lo verdadero, pensad en todo lo honesto. Si hay virtud alguna, en eso pensad. No pienses en otra cosa. Y cuando sientas esos periodos de ansiedad, no creas que algo pasa en ti, que estás mal, que te vas a morir, que te va a venir un infarto. No entres en esa especulación, ni tampoco cometas el error de mirar hacia el futuro y especular y decir, ¿qué será de mí? Y
empiezas a pensar negativamente y tú solo empiezas a crear una realidad terrible, patética. Sé más responsable de tu mente, de tus pensamientos. Empieza los días de rodilla. Busca una actividad recreativa, haz deporte, aliméntate bien, duerme las 8 horas mínimas que se recomienda para que un ser humano pueda reponerse. Y sobre todo, ponle actitud a la vida. No es fácil, pero creo que juntos lo podemos hacer. Con nosotros hasta la próxima.